he comentado o si usted se ha fijado en las predicaciones que por lo regular yo hago, es primero hablar de la definición. Sabemos que a veces hay muchas definiciones que quizás a veces están relacionados con el tema o a veces no, pero yo siempre me gusta empezar con definiciones porque así ya digamos algo concreto o algo que si quizá a la mejor a usted diga, bueno, ya me sé la definición, pero a la mejor está un poquito desubicada o a la mejor está bien o a la mejor usted tiene definiciones ya más precisas. Si usted se dedica más a estudiar la palabra de Dios, si usted le gusta leer o a usted le gusta ya buscar en libros más avanzados, en este caso ya libros o diccionarios del griego o así de este tipo de diccionarios, a lo mejor ya son definiciones más profundas. Pero vamos a empezar con la definición. Recuerde que vamos a hablar acerca de sabiduría. Vamos a ver estos 3 libros y otros 2 más. No vamos a ver todo, es un tema muy amplio. Hay muchas cosas que decir acerca de la sabiduría, acerca de Dios, como ahorita lo vamos a ver. Pero nos vamos a ubicar en 2 cosas que son importantes. Lo que es la sabiduría de Dios, la que proviene de lo alto, y la sabiduría humana. Vamos a empezar entonces con la definición. Estas definiciones, por lo regular, siempre me gusta ocupar definiciones que son de la Real Academia Española o de la lengua española, porque es importante que entendamos que a veces pensamos que siempre todo lo que dice la palabra de Dios es importante y nunca hacemos caso a lo que dicen otras cosas, pero por lo regular siempre las definiciones que yo he buscado y he encontrado se apegan mucho a lo que es la Biblia, aunque no son directamente de bíblicos o tengan que ver algo o relacionado con lo que es la Biblia. Muchas de estas definiciones encierran los conceptos importantes acerca de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver qué es sabiduría. La sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos. Entonces es la que contiene una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. Vaya poniendo atención porque vamos a ir retomando todas estas partes. El diccionario de la Real Academia Española dice que hace referencia al nivel más elevado del conocimiento. Quien posee sabiduría, por lo tanto, dispone de saber y de un entendimiento profundo sobre algún tema. Y en este caso, apegado a esto, entonces lo más profundo es la palabra de Dios. Tendríamos que tener mayores conceptos acerca de la palabra de Dios. Entre más entendimiento tengamos acerca de la palabra de Dios, nos va a ayudar mucho en cuanto a la sabiduría. Y vamos a ver en qué se puede aplicar. Dice, la sabiduría es la capacidad para entender y en consecuencia actuar de manera sabia. Es importante que entendamos esto, porque de aquí es donde se basa todo lo que es la predicación. Y si usted entiende este concepto tan sencillo, ya entendió lo que es la predicación. Entonces, la sabiduría es la capacidad para entender y en consecuencia actuar de manera sabia. Entre más tengamos conceptos de la palabra de Dios, vamos a actuar de manera más sabia. Y ya más adelante vamos a ver un ejemplo. Entonces, la sabiduría acerca de la Biblia. Ahorita voy a mencionar algunas porciones, pero ahí si usted quiere profundizar más en esto, le recuerdo lo que es hablar de sabiduría, a veces son capítulos completos. Hay libros completos que hablan acerca de la sabiduría, uno de ellos es Proverbios, y hay muchos libros que hablan acerca de la sabiduría. Estaría importante analizar todo esto en un contexto más grande, relacionado a todos los libros o todos los capítulos que hablan de sabiduría, pero pues el tiempo es un poco corto. Entonces yo nomás le doy las citas y ya si usted es de las personas que le gusta estudiar y le gusta adquirir más sabiduría, usted puede buscar estos textos. Entonces, la primera parte, la que está con verde, dice: "La sabiduría es de Dios, la comprensión infinita y perfecta es de Dios". Si usted se va a Romanos ahí 11, capítulo 11, versículos 33 al 36, encontrará toda esta información. En la segunda parte, lo morado dice: "Dios es la fuente tanto de la sabiduría como del poder, y por el temor del Señor la sabiduría es dada a las personas". Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, viene el Espíritu Santo
y es cuando la sabiduría empieza a aumentar. Ahorita lo vemos un poquito más adelante. La sabiduría está ligada para hacer la voluntad del Señor. Deuteronomios 4:6. Es importante que nosotros adquiramos la sabiduría y adquirir la sabiduría es atender los mandamientos, como dice Deuteronomios 4:6. Usted ahí puede buscarlo y va a encontrar mucha sabiduría en Deuteronomios 4:6 y en todo lo que es el Pentateuco. Rechazar su palabra es perder la sabiduría propia. ¿Cree que se pierda la sabiduría? ¿Usted cree que sí se pueda perder la sabiduría? ¿Cree que cuando nos alejamos de Dios perdamos sabiduría? ¿Perdamos muchas cosas? Ahorita vamos a ver en el ejemplo. Y bueno, Pablo compara la sabiduría humana con la sabiduría de Dios, es lo que vamos a ver ahorita. Pablo compara la sabiduría humana con la sabiduría de Dios. Y la segunda parte de la carta de Santiago es literatura de la sabiduría, un claro espejo de la enseñanza de Jesús. Es importante que consideremos esto, es lo que vamos a ver el día de ahora, enfocado a la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Vamos a ver qué relación existe entre una y otra. Y bueno, y aquí es importante, como yo les decía, las definiciones. Recuerde que la Biblia está en dos idiomas diferentes. En este caso, el Antiguo Testamento está en hebreo y el Nuevo Testamento está en griego. Aunque son idiomas diferentes, muchas partes tienen relación una con otra. Hay partes donde sí el Antiguo Testamento hace diferencia entre una y el griego significan cosas diferentes. Es importante que distingamos esto. Hay veces que son términos que aparentemente son iguales, pero en el Antiguo Testamento significan otra cosa diferente que al Nuevo Testamento. Ahora, hay mucha profundidad en cuanto a distinguir el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cristo se basó mucho en el Antiguo Testamento, o sea, estamos hablando acerca del hebreo, pero muchas cosas se relacionan y muchas cosas son casi lo mismo. Es importante que distingamos cuando veamos porciones de la Biblia del Antiguo y del Nuevo Testamento, hay que ver si ambas cosas están hablando de lo mismo o hablan cosas diferentes. Es importante que distingamos eso. Entonces, la sabiduría en el hebreo, en el Antiguo Testamento, se le llama Da'at y dice que es el conocimiento, ciencia, conocer, dopto, entendimiento, inteligencia, intención, saber, sabiduría, sentido. Todos estos conceptos en el Antiguo Testamento hablan de sabiduría y en este caso todavía ir más profundo se le llama Yada, que es la raíz de donde viene todo lo que es la sabiduría del Antiguo Testamento. Y si usted ve, hay mucha información acerca de la sabiduría. Solamente yo le menciono algunas de las que marca aquí, en este caso el diccionario, es observar. Un sinónimo de sabiduría en el Antiguo Testamento puede ser observar, conocimiento, discernimiento, examinar, saber ver, informar, y muchas de estas palabras tienen que ver mucho con la sabiduría. A lo mejor no encuentra específicamente sabiduría en el Antiguo Testamento, pero puede encontrarla como conocimiento, como discernimiento, como saber, como ver. Todo esto es lo que encierra en el Antiguo Testamento. Pero en el griego, ya en la sabiduría del griego, se le llama Sofía y se escribe como usted ve ahí las letras. Es el griego como se escribe con las letras que usted ve ahí, se llama Sofía. Y dice que la sabiduría, y aquí hace mención entre paréntesis dos cosas que son importantes, la más elevada o la baja, o mundana o espiritual. Aquí es importante distinguir y está haciendo distinción de dos tipos de sabiduría. La más elevada es la que proviene de Dios y la baja es la que es sabiduría humana. Tenemos que entender bien esto porque es lo que vamos a hablar ahorita. ¿Cuál es la sabiduría humana y cuál es la sabiduría que es del hombre? Y como ya le decía en el Antiguo Testamento, hay muchas partes donde habla acerca de la sabiduría. Como le vuelvo a mencionar, quizá en estos pasajes usted a lo mejor no encuentra sabiduría, sino encuentra conocimiento, discernimiento o algún otro sinónimo acerca de la sabiduría. Y bueno, yo solamente puse una representación acerca de lo que habla la sabiduría en el Antiguo Testamento. Usted puede consultar el libro de Proverbios, Eclesiastés capítulo 35, versículo 31. Es poco tiempo para ir analizando todo esto.
Y bueno, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, vamos a tocar lo que es Primera de Corintios capítulo 2 y el libro de Santiago, que son los que hablan acerca de sabiduría y este tipo de sabiduría. Acuérdense que estamos viendo la sabiduría que es la sabiduría más elevada o la más baja. Y yo se lo resumí en este cuadrito. Si usted puede ver ahí, la sabiduría está dividida en dos partes. La más elevada es la que proviene de Dios y es espiritual y por lo tanto proviene de Dios. Y la sabiduría más baja, que en este caso no es de Dios, es mundana y proviene del hombre. Aquí yo quiero que usted reflexione y que hace una pregunta que es muy interesante. ¿Cree que en las iglesias se hable acerca de la sabiduría del hombre? ¿Cree que se está influenciando más ahorita la sabiduría que proviene del ser humano que la de Dios? ¿Cómo podríamos diferenciar entre una y otra? Porque en la actualidad se están mezclando más la que proviene del hombre, y por ahí le hablan de prosperidad y le hablan muchas cosas. Sí vienen en la palabra de Dios, pero es más sabiduría humana que la que proviene de Dios. Pero ¿cómo podríamos distinguir entre una y otra? Porque esa es la importancia de distinguir cuál es la sabiduría que proviene de Dios y cuál es la sabiduría que proviene del hombre. Ahora, es importante, en el Antiguo Testamento vamos a retomar a qué se refiere la sabiduría, y es importante que ponga atención aquí cuando la sabiduría que proviene de Dios. Proverbios 8, capítulo 8, versículo 33 es el que habla precisamente acerca de la sabiduría. Pero para poder entender bien desde dónde viene todo esto, vamos a leer un poquito más atrás, que es Proverbios versículo 32 y hasta el versículo 36. Vamos a ver qué nos dice acerca de la sabiduría. Y dice: atender el consejo y ser sabios, y no lo menosprecies. Si puso atención, atender el consejo y ser sabios, y no lo menosprecies. Dice: ahora pues, hijo, está hablando Dios, ahora pues, hijos, oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos. Bienaventurados significa felices. Atender el consejo y ser sabios, y no lo menosprecies. Si usted recuerda de la definición que vimos al principio de la Real Academia, decía que la sabiduría es la capacidad de entender y en consecuencia actuar de manera sabia. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Si nosotros guardamos los caminos de Dios, que en este caso es la palabra de Dios, que es la Biblia, si entre más guardemos los conocimientos, vamos a tener mejores consejos y vamos a poder actuar de manera sabia. Espero que se me haya entendido. Si usted no lee la palabra de Dios, si usted no asiste a la iglesia, ya empezamos a tener un poquito de problemas. Ahorita lo vamos a tocar más adelante. Y luego dice: bienaventurado, o sea, felices el que escucha, el hombre que me escucha. El que escucha la voz de Dios es un privilegio, es sabiduría pura la que vamos a escuchar acerca de la palabra de Dios. Velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. En otra traducción, el versículo 34, que está con verde, en la traducción, el lenguaje actual dice: si todos los días vienes a mi casa, si escuchas mis enseñanzas, Dios te bendecirá. Yo no sé ahorita usted, cuando va a la iglesia, con qué actitud llega a la iglesia. ¿Usted está velando en la casa? ¿Llega a la casa de Dios temprano para poder escuchar la palabra de Dios? Porque es lo que está diciendo: si todos los días vienes a mi casa y escuchas mis enseñanzas, Dios te bendecirá. Hoy con la pandemia hemos visto que ha bajado la gente, mucha gente quizá ya no va a la iglesia, no sé cuál sea su proceder. Ahorita vamos a tocar un poquito más acerca de esto. Aquí solamente le estoy llevando a la reflexión. Para que nosotros podamos obtener sabiduría que provenga de Dios, necesitamos ir a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios. Todos los hermanos que predican hablan acerca de la palabra de la sabiduría que no es humana, la que está pegada a la palabra de Dios. Mientras todos los hermanos estén apegados a la palabra de Dios y comprendamos los temas
y los expongamos en base a la palabra de Dios, no hay ningún problema. Mientras no se meta la sabiduría humana, que es lo que lleva a la perjudicación de las iglesias. Ahorita vamos a ver más adelante los ejemplos. Dice, mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. Lo que Dios busca en nosotros es que reflexionemos ante las cosas que estén mal. Eso es lo que nos ayuda a la sabiduría. Buscar en nosotros aquellas cosas que quizá estamos haciendo mal. Ahorita lo vamos a tocar ahí en Santiago. Hay 4 cosas que tenemos o que nos enseña la sabiduría que proviene de Dios. Entonces, la sabiduría en el Nuevo Testamento, recuerde que estamos viendo los 2 conceptos, la que viene de Dios y la que es más baja. Y esto nos da esta pauta primero a los Corintios. Ahora recuerde, quizá hay cosas que se relacionan mucho con la antigüedad de los humanos anteriores. En primera a los Corintios, que en este caso habla de la iglesia de Corinto, estaban pasando con problemas de este tipo. Se estaba infiltrando mucho la sabiduría humana. Hoy en las iglesias se está infiltrando mucho la sabiduría humana. Hemos dejado la palabra de Dios a un lado y estamos dando conceptos humanos, los cuales perjudican a las iglesias. Y ahí en primera a los Corintios, si usted lee todo lo que es primera a los Corintios, va a encontrar los problemas que estaba pasando a la iglesia de Corinto. Y uno de esos problemas es que se estaba mucho infiltrando la sabiduría humana. Pero aquí Pablo, con la sabiduría que proviene de Dios, empieza a corregir ese tipo de errores. Es importante que entendamos que sí se puede distinguir entre la sabiduría humana y la sabiduría que proviene de Dios. Vamos a ver qué nos dice primero a los Corintios. Vamos a ver qué dice. Aquí recuerde que no estamos empezando de capítulo 1 porque si empezaríamos sería mucho tiempo. Es el contexto. Aquí el que está hablando es Pablo. El apóstol Pablo lo está recordando a toda la iglesia que él es el que está poniendo un orden en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto se habían infiltrado muchas cosas, como está pasando actualmente en las iglesias. Se infiltran muchas cosas que son humanas, pero para poder discernir todo esto, que es parte también de la definición de sabiduría, discernimiento, es analizar lo que se está diciendo. Mientras esté apegado a la palabra de Dios, no tiene ningún problema. Vamos a ver qué dice primero a los Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 16. Así que hermanos, recuerde que está hablando Pablo, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo ya esté crucificado. Aquí está dando la introducción y dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Este es algo importante. Él dice que tenía mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, para nosotros poder discernir esa sabiduría entre la humana y la que viene de Dios, tenemos que tener el Espíritu Santo. Es importante que el Espíritu Santo esté en nosotros para poder discernir entre la sabiduría humana y la sabiduría que proviene de Dios. Es importante escuchar la voz de Dios para resolver los problemas. Eso es lo importante. La sabiduría o todo lo que viene en la palabra de Dios nos va a ayudar a resolver muchos problemas que quizá estamos padeciendo ahorita. Entonces aquí lo que lo está diciendo Pablo es que él no estaba hablando con sabiduría humana, sino con sabiduría que provenía de Dios, con ese poder del Espíritu Santo. Si se da cuenta, ahí resalta mucho el poder del Espíritu Santo, o sea, Dios nos da ese poder. Sin embargo, hablamos sabiduría. Escuche bien esto, porque esto es importante, una forma de distinguir la sabiduría humana y la que proviene de Dios. Aquí pone algo muy importante que dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez.
¿Habrá en la iglesia gente que todavía está inmadura? Yo no sé usted cómo sea. Si usted ha alcanzado madurez, va a comprender la palabra de Dios. Y dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lo que está diciendo aquí, hablamos de sabiduría la sabiduría más poderosa. La que existe es la que proviene de Dios. Esa es la sabiduría más poderosa. Entre más nosotros oremos, ayunemos y entendamos más la palabra de Dios, esa sabiduría va a ser poderosa y no va a haber confusión en las cosas que le estoy diciendo ahorita. Hoy muchas iglesias se están dejando llevar por la sabiduría humana y muchas de las personas que estaban firmes y tenían madurez, hoy se están convirtiendo a cosas que realmente no están ni en la palabra de Dios. Hay personas que ahorita hablan de sabiduría humana, solamente toman porciones y distorsionan todo lo que viene en la palabra de Dios. Para que nosotros podamos entender en dónde están los errores, tendríamos que conocer la palabra de Dios. Entre más conozcamos de la sabiduría que proviene de Dios, entre más conozcamos de la Biblia, va a ser difícil que nos confundan. Muchas personas están siendo confundidas y si usted no me cree, ahorita vamos a llegar al ejemplo más claro que habla la Biblia, la que ninguno de los principiantes de este siglo conoció, porque si hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Una de las cosas importantes para poder entender sabiduría, tenemos que amar a Dios. Tenemos que haber aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, para que por medio del Espíritu Santo podamos comprender más los secretos que están guardados aquí en la palabra de Dios. Mientras no tengamos ese poder del Espíritu Santo, mientras no aceptemos a Cristo, no podemos comprender esa sabiduría que es humana. Necesitamos tener ese discernimiento del Espíritu Santo para comprender más la palabra de Dios. Versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros, y aquí lo dice, por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, para distinguir entre una y otra, tenemos que escudriñar. Escudriñar es analizar, es meditar en lo que nos están diciendo. Así como yo lo estoy haciendo ahorita. Si usted tiene alguna duda, tiene que escudriñar. Y si hay algo que quizá a lo mejor dije mal, tiene la palabra de Dios para corregir eso que se está diciendo mal. Por eso es importante que entre más conozcamos de la palabra de Dios, podemos escudriñar. Ahora, no porque tengamos al Espíritu Santo, ya podamos entender muchas cosas. Para que nosotros podamos entender, por medio del Espíritu, tenemos que estudiar la palabra de Dios. No porque el Espíritu ya lo tengamos, ya podemos analizar y escudriñar todo, no. Necesitamos estudiar, necesitamos ser sabios. Como dice aquí, sabiduría es estudiar, es en este caso analizar todo lo que dice, todas las palabras que dicen. Tenemos que ser en esta actualidad, tenemos que ser cautos. Tenemos que tener nuestra mente abierta, nuestros oídos abiertos, nuestros ojos abiertos. Tanto nosotros, nuestros ojos espirituales como nuestros oídos espirituales tenemos que tenerlos abiertos, porque hoy está entrando en las iglesias mucha confusión. Es importante que consideremos esto. Ahorita vemos el ejemplo que es bien importante. Sigue primero a los Corintios capítulo 2, vamos en el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Aquí ya está haciendo la diferencia, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras de enseñanza por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, esto es lo que dice acerca del Espíritu. Pero el hombre natural, o sea, el hombre que no conoce a Dios, el hombre que no ha recibido a Cristo, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él
son locura. ¿Qué quiere decir? No tienen entendimiento, no pueden comprender la profundidad de la palabra de Dios porque no tienen el Espíritu Santo. Mientras tengamos el Espíritu Santo, podemos discernir entre las cosas y no las puede entender. Aquí es claro lo que dice el hombre natural, o sea, la persona que no tiene el Espíritu Santo, no puede entender la palabra de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, o sea, la persona que tiene el Espíritu, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, las cosas profundas de Dios no es tan fácil entenderlas. No es tan fácil entenderlas. Mientras no tengamos el Espíritu Santo, es complicado entender las palabras de Dios. Por eso es que muchas personas no entienden la palabra de Dios, no entienden los mandamientos, se les hacen locura, están fuera de contexto. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo que les hace discernir, entender las cosas. Y de aquí podemos sacar dos cosas de 1 Corintios. Mediante su Espíritu Santo podemos empezar a conocer sus pensamientos, a hablar con Él y esperar su respuesta a nuestras oraciones. Es importante que tengamos el Espíritu Santo para que podamos obtener la sabiduría que proviene de lo alto. La segunda parte, una relación íntima con Cristo viene solo como resultado de pasar un tiempo constante en su presencia y con su palabra. Otra vez, es importante tener relación íntima con Dios. Es importante que pasemos un tiempo constante en la presencia de Dios, en oración. Usted sabe que para poder entender la palabra de Dios es importante que oremos, que ayunemos, y si usted hace estas dos cosas antes de leer la palabra de Dios, se le va a abrir un panorama más amplio. Va a tener va a abrir más los oídos, va a abrir más sus ojos espirituales y va a poder entender más los conceptos de Dios. Ahora, aquí hay dos cosas, aquí hay cuatro cosas que podemos aprender de la epístola de Santiago. Si usted toda la epístola de Santiago va a encontrar estas cuatro cosas que son importantes. Y en este caso los podríamos preguntar, bueno, sí, ya hablamos acerca de la sabiduría que proviene de Dios y la humana, pero ¿para qué me sirve la sabiduría que proviene de Dios? ¿Cuál sería esa importancia o por qué me interesaría saber la sabiduría que proviene de Dios? Aquí la epístola de Santiago nos dice cuatro cosas. Nos va a servir para enseñarnos. Esa es importante, la sabiduría. Nos va a enseñar, nos va a corregir, nos va a advertir y nos va a orientar. Esos son cuatro conceptos que nos va a enseñar la sabiduría que proviene de Dios. Una es la enseñanza de la palabra de Dios, otra nos va a corregir porque a lo mejor tenemos conceptos que no están bien y Dios nos va a corregir por medio de la palabra de Dios. Nos va a advertir de las cosas que a lo mejor estén mal. Eso es importante que tenemos que Dios nos va a advertir acerca de las cosas que estén mal y nos va a orientar. Entonces son cuatro conceptos que tenemos que aprender de lo que nos va a dejar la sabiduría que proviene de Dios. Y entre tanto, todo esto también nos va a servir para soportar las pruebas de la vida y para nuestra vida espiritual. Son cosas importantes que nos va a ayudar la sabiduría que proviene de Dios, que es para nuestra vida y para las pruebas de la vida. Es importante que entendamos estos conceptos. Y por ahí si usted se va al libro de Santiago, este título viene en el libro de Santiago en el capítulo 11, la sabiduría que viene de Dios. Vamos a ver de qué nos dice. Ahí si usted se va a Santiago capítulo 1 versículos 2 al 11 dice la sabiduría que proviene de Dios, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de fe produce paciencia. Entonces aquí ya vamos a hablar acerca de las pruebas. Entonces la sabiduría que proviene de Dios nos va a ayudar a soportar las pruebas. Recuerde que una prueba es como un examen. Entre más cosas conozcamos de Dios, nos va a ser más fácil pasar la prueba. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seas perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros, aquí viene lo interesante,
Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, es importante entender estos conceptos también. Usted sabe que la mejor, eh, para poder entender más la palabra, para poder tener conceptos importantes, usted sabe que la mayor o la mejor edad para poder adquirir mucha información es desde los 0 meses hasta los 5 años. La mente de un niño adquiere mucha sabiduría. Por eso es importante que los niños vayan a la iglesia para que adquieran sabiduría. Los 5 primeros años es la parte más importante de la vida de un niño porque va a adquirir todos los conocimientos que usted le enseñe. Todas las cosas importantes su niño las va a revisar, las va a tener y las va a adquirir en esta edad. Conforme va pasando la edad, nos va a costar mucho más trabajo aprender las cosas. Cualquier cosa que usted quiera aprender nos va a costar mucho más trabajo. Por eso es importante que los niños asistan a las iglesias. Por eso es importante que los jóvenes asistan a la iglesia. Son partes importantes para que ellos adquieran sabiduría. Ahora, yo he escuchado muchas veces que dicen, no, es que ya no se me queda grabado nada, ya no tengo sabiduría, ya no retengo nada. Aquí dice Dios, aquí no pone Dios edad, ni dice el niño, aquí dice que el que tenga falta de sabiduría, se la pida a Dios. Otra vez, quizá nosotros como adultos va a ser un poco más lento que aprendamos, pero vamos a seguir aprendiendo y Dios nos va a dar en abundancia. A veces no nos justifiquemos, hermano, es que ya no se me pega nada. Si usted no se pone a estudiar, yo le aseguro que no se le va a pegar nada. Aunque usted ya no tenga la misma capacidad como joven o como niño, usted va a seguir aprendiendo. Dios le va a seguir enseñando a su ritmo, a su paso, pero Dios le va a seguir enseñando. Y le va a seguir enseñando cosas nuevas, cosas que quizá a lo mejor usted ha desconocido. Porque hay veces que leemos la palabra de Dios y la vuelve a releer y encuentra cosas interesantes. Y la vuelve a leer otra vez y encuentra cosas más profundas. Entonces nosotros no dejamos de aprender. Siempre estamos en constante aprendizaje. Entre más leamos, más conceptos vamos a tener y vamos a poder entender más la palabra de Dios. Y dice que pidamos con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar, que es arrastrado por el viento y echado en una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Habrá personas que son inconstantes en el camino de Dios? ¿Habrá personas que solamente asisten a la iglesia una vez en cuando o solamente cuando tengo ganas? ¿Habrá gente de doble ánimo? ¿Habrá gente que no quiere ir a asistir a la iglesia como ya lo vimos anteriormente? ¿O usted se siente feliz cuando asiste a la iglesia porque escucha la palabra de Dios? O quizá llega temprano porque tiene comezón de escuchar la palabra de Dios. Los hermanos se han preparado para que usted comprenda la palabra de Dios. Recuerde que no es tan sencillo predicar, no es tan sencillo analizar la palabra de Dios. Se necesitan muchos libros, se necesitan de diccionarios bíblicos, concordancias, se necesitan Biblias de estudio, se necesitan muchas cosas para poder comprender la palabra de Dios. Por eso cuando usted asista a la iglesia, asista con un espíritu de ánimo para poder y entender, abra su mente, su corazón, sus oídos espirituales, su vista espiritual. Porque usted sabe que en la iglesia a veces las personas van y se duermen. Sí sabe que se arrullan con la palabra de Dios y no ponen atención. ¿Serán personas inconstantes que no tengan ánimo de escuchar la palabra de Dios? Y se lo estoy diciendo, porque esto sucede, esto es real. No crea que lo estamos inventando. Hay personas que van a la iglesia y se están durmiendo mientras la palabra de Dios se está exponiendo. ¿Sí está consciente de lo que le estoy diciendo? Por eso ahí en Proverbios capítulo 8 mencionaba esto. ¿Usted está atento y listo para escuchar la palabra de Dios? Porque lo que se lee en la iglesia es la palabra de Dios. Se expone en la palabra de Dios, sabiduría que no proviene del ser humano. Y muchas personas se están distrayendo en las cosas de Dios.
otros están entretenidos con sus celulares. Anteriormente en las iglesias no había celulares. Hoy, no sé, pero es una cuestión que a veces hasta jóvenes están jugando. Y se ve clarito. Otra vez, recuerde, si queremos sabiduría que proviene de lo alto, tenemos que tener el espíritu y tenemos que tener nuestra mente abierta para comprender la palabra de Dios. Recuerde que estamos en tiempos difíciles. Vamos a ver qué más dice. El hermano que es de humilde condición, gloriza en su exaltación, pero el que es rico es en su humillación, porque híjole, es que tengo un poquito mis lentes, con todo esto que estamos moviendo los cables, por ahí le puse las manos y no distingo bien ahorita las letras, pero usted lo está leyendo ahí bien. Eh, Sé que no es justificación, pero ahorita con este movimiento que estamos haciendo empezamos un poquito tarde, los cables estaban fallando, pero usted por ahí está ahí leyendo la palabra de Dios, ahí usted la tiene en la diapositiva. Vamos en el versículo 11, porque cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchita el rico en todas sus empresas. ¿Qué quiere decir? Que cuando vienen las pruebas difíciles, cuando el sol sale fuerte, ¿sabe que hay cristianos que se debilitan? ¿Por qué? Porque no están preparados para recibir la palabra de Dios. Cuando vienen las pruebas difíciles o los exámenes, como le he estado comentando durante muchas predicaciones, salimos reprobados. ¿Pero por qué salimos con problemas a veces? Porque no queremos adentrarnos a la palabra de Dios. Solamente los conformamos los domingos que vamos a la iglesia, solamente es cuando escuchamos la palabra de Dios. Entre semana hay palabra de Dios, pero lo que es y lo más adecuado es que usted aprenda la palabra de Dios por sí mismo, que usted abra la palabra de Dios cada día y le diga a Dios, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar este día? ¿Qué es lo que tú tienes preparado para mí este día? ¿Usted le pregunta a diario a Dios esto? ¿O se conforma solamente con lo que los hermanos le dan cada día? Una vez más, la sabiduría que proviene de lo alto, como ya vimos en versículos anteriores, es tener una relación con Dios, un encuentro cada día con Dios, orar cada día, decirle a Dios, Señor, enséñame qué es lo que quieres que aprenda yo este día. ¿Usted empieza así el día? ¿O cómo es que usted empieza el día? ¿Leyendo la palabra de Dios? Porque lo más interesante para poder entender la palabra de Dios es en la mañana, cuando nuestra mente ha descansado. Usted cuando duerme descansa su mente, su cerebro está descansado. Cuando usted empieza a leer la palabra de Dios, comprende más cosas. Más cuando usted ha ayunado y ha orado. Si usted ayuna y ora en esos momentos antes de leer la palabra de Dios, se dará cuenta que se le abre un panorama muy amplio, se le abre la mente. Necesitamos ayunar, necesitamos orar para poder comprender la palabra de Dios. Yo espero que me esté poniendo atención. Y luego mismo Santiago dice la sabiduría que viene de lo alto. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención entre vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Aquí en este caso, como ya le había dicho, aquí hay problemas y a veces entran celos entre los mismos hermanos. Hay contención en vuestro corazón. ¿Y qué más dice? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Hay veces que esto sucede en las iglesias. Entra la sabiduría humana, como lo estamos viendo. Dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Ese es cuando se infiltra la sabiduría humana. Hay celos, hay contiendas entre hermanos. Esto es importante que tenemos que tener en cuenta en las iglesias. A veces hay celos entre las personas. Hay veces hay perturbación. Recuerde que Dios da abundancia y da sabiduría en abundancia.
No debería de haber celos entre los ministerios, no debería haber celos entre hermanos que predican. Dios da en abundancia la sabiduría, Dios da los conceptos importantes dentro de la iglesia. En las iglesias a veces existe todo esto y por ahí, si usted ve el versículo de arriba, dice que hay, eh, cuando no viene la sabiduría por del alto, dice que es animal y diabólica. Entra el enemigo y empieza a hacer problemas en las iglesias. Pero la sabiduría que es de lo alto, escuche cuando viene la sabiduría de lo alto. Tiene estas características cuando viene de Dios. Primeramente dice que es pura, o sea, 100% bíblica, 100% pegada a la palabra de Dios. El ser humano habla menos, la palabra de Dios es la que habla. Por eso es importante entender esto. La primera característica que viene de lo alto es pura, 100% bíblico, apegado a la palabra de Dios. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. ¿Y dice qué? Y de buenos frutos. Cuando la palabra de Dios es apegada, va a dar muchos frutos a la iglesia y a los ministerios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y estamos enriqueciéndonos, vamos a dar frutos hacia los demás. Y dice, sin incertidumbre ni hipocresía. Y dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces es importante pegarnos a la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver el ejemplo, porque a veces se nos pierde la brújula. ¿Qué quiere decir? A veces nos desviamos del camino y no nos damos cuenta. Un ejemplo muy claro que usted ya conoce es el de Salomón. Vamos a ver qué dice Salomón. El ejemplo más claro es Salomón, para llegar a la conclusión de lo que le estoy diciendo. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos 7 al 12, y Primera de Reyes, capítulo 11, 4, 11, nos habla acerca de Salomón. Vamos a ver lo que hizo Salomón. Si usted se va por ahí en el libro de Reyes y de Crónicas, hay mucha similitud y entre uno y otro se enriquecen acerca de todos estos temas. Por eso le digo que es como un resumen de toda la importancia acerca de la sabiduría. Vamos a ver qué dice. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Le está hablando Dios a Salomón. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra, dada a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia. Aquí Salomón le está pidiendo sabiduría que proviene de lo alto, para que para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Entonces aquí Salomón le está pidiendo sabiduría a Dios para gobernar a su pueblo. Sabiduría y ciencia que te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y glorias, como nunca tuviste con los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Aquí en este caso, ¿qué quiere decir? Salomón le está pidiendo sabiduría a Dios, sabiduría que proviene de lo alto, y Salomón no tuvo esa sabiduría. Durante mucho tiempo tuvo sabiduría que provenía de Dios. Él tenía el Espíritu de Dios. Él comprendía todas las cosas. Si usted puede ver el libro de Proverbios, Eclesiastés, todos estos libros los escribió con esa sabiduría que Dios le dio a Salomón. Pero él perdió la brújula. Él se empezó a desviar. ¿Qué fue lo que sucedió? Usted puede ver ahí las consecuencias que pasó con Salomón. Primera de Reyes, capítulo 11, del 4 al 11. Dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto,
con Jehová su Dios, como en el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y Milcom, ídolos abominables de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Aquí Salomón empezó a desviarse de las cosas de Dios. Aquí dice que sus mujeres lo desviaron del camino de Dios. Él, siendo una persona sabia, teniendo el conocimiento, la sabiduría que proviene de lo alto, él empezó a seguir la sabiduría humana. Él empezó a ser confundido. Ahorita lo vamos a ver ya un poquito más adelante. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolos abominables de Amoat, en el monte que estaba enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amot. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, los cuales quemaban incienso y ofrendas, sacrificios a Dios. Cuando Dios le había dicho que no siguiera a ídolos, Salomón siguió a ídolos. Y en este caso había, como dice ahí, ofrecimiento a dioses. Salomón hizo templos a estos dioses, cuando no debería de haber hecho esto. Y dice, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Dios le había dicho a Salomón que se estaba desviando. Eso es lo que sucede a nosotros cuando nos desviamos de las cosas de Dios. Eso es cuando nos desviamos de la iglesia. Hay muchas personas que en esta pandemia se han desviado. Se están desviando, se están apartando de Jehová. Yo espero que no sea el caso de usted. Aquellas personas que quizá escuchan estas transmisiones y ya no van a la iglesia o se están apartando de Dios, estas son las consecuencias que a veces pagamos. Perdemos la sabiduría de Dios, perdemos la brújula y empezamos a buscar la sabiduría humana. Y dice el 10, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Yo ya sabía Salomón que no debía irse con dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Salomón se desvió. Dios le había dicho desde cuándo que no siguiera dioses ajenos. Y dice, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto había esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a su siervo. ¿Qué quiere decir? Que porque Salomón se desvió del camino, pasaron todas estas cosas. ¿Cuál es la conclusión para ya terminar? Dice, a pesar de que Salomón tenía claras instrucciones de Dios de no casarse con mujeres de naciones extranjeras, decidió hacer caso de los mandatos de Dios. Se casó no solo con una, sino con muchas mujeres que a la larga lo separaron de Dios. Dios le había dicho que no se casara con mujeres ajenas, que no fueran del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque lo iban a separar. Pero Salomón no lo entendió. Él empezó y como dice, no nomás se casó con una mujer de otras naciones que estaban alrededor, sino se casó con varias y lo empezaron a alejar. Se empezó a alejar de la sabiduría que provenía de Dios y empezó a seguir y haciendo otras cosas. Recuerde que la definición decía que la sabiduría nos capacita para actuar de manera sabia. Entre más conozcamos de Dios, ¿qué va a suceder? Vamos a actuar de manera sabia. Salomón lo sabía, pero él se empezó a alejar. Si usted puede entender toda la profundidad que Dios le reveló a Salomón cuando estaba con Dios, cuando tenía esa sabiduría que provenía de Dios, usted puede ver lo que dice Proverbio, lo que dice Eclesiastés, son palabras tan profundas que no cualquier ser humano puede entender todo lo que está escrito ahí. Salomón con toda esa sabiduría se confundió. Y ahorita vamos a ver qué más dice adelante. Dios conoce nuestros puntos fuertes y nuestras debilidades, y sus mandatos son siempre para nuestro bien. Cuando las personas ignoran los mandatos de Dios, sufre consecuencias negativas, inevitables. No basta con conocer la palabra de Dios o solo creerla. Debemos seguirla y aplicar a las actividades y decisiones de la vida diaria.
tenemos, tenemos los mandatos de Dios. ¿Recuerda lo que vimos por ahí en Santiago? ¿Para qué nos enseña la sabiduría que proviene de Dios? Primero nos enseña, nos corrige, nos advierte y nos orienta. Eso es la sabiduría que proviene de Dios. Nos va a enseñar estas 4 cosas que encontramos en Santiago. Primero nos va a enseñar, nos va a corregir si estamos haciendo mal, que aquí en este caso Salomón no quiso corregir el camino que se desvió. Nos va a advertir de las cosas que están mal y nos va a orientar. Esos son los 4 conceptos que tenemos que aprender esta noche. La sabiduría que proviene de Dios es lo que nos va a enseñar. Dice, Salomón no se apartó de Dios una sola vez o en un breve momento. ¿Qué quiere decir? O sea, no creo que Salomón luego cambió de, 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 de estar con Dios y desvió su camino, sino fue paulatino. Empezó a perder la brújula, o sea, se empezó a inclinarse por el otro lado. Eso es lo que hace a veces el enemigo. Se empieza a infiltrar en nuestras vidas y el enemigo empieza a trabajar con sabiduría humana y lo empieza a confundir y empieza a sacarlo de las cosas de Dios. Pero no crea que esto es así de la noche a la mañana, sino empieza poco a poquito, poco a poquito. Entonces, lo que nos enseña aquí es que tenemos que tener mucho cuidado con las cosas de Dios. Tenemos que estar firmes en las cosas de Dios para que no nos llegue a pasar esto. Su frialdad espiritual comenzó con un breve alejamiento de las leyes de Dios, como ya se lo había dicho. Se empezó a enfriar, se empezó a desviar. Si usted asistía antes a la iglesia, estas son las consecuencias a veces. Empieza el enfriamiento, los empezamos a alejar de Dios y es cuando el enemigo empieza a trabajar con la sabiduría humana y nos empieza a meter cosas que quizás están mal o vemos en redes sociales otras cosas que no están apegadas a Dios y nos empiezan a confundir. Es importante que si usted asistía a la iglesia, no deje de asistir, no se confíe. Otra vez, gracias a Dios se han abierto las iglesias. Por ahí se oye que viene una 4ª oleada. Ya sabes de lo que me estoy refiriendo. Yo no sé si se vuelvan a cerrar las iglesias. Ahorita es importante que usted vaya y recargue aceite. Si usted ya ha ido declinando y se ha ido gastando este aceite espiritual, es importante que usted vaya a las iglesias a retomar aceite. Ese aceite que nos va a ayudar a superar las pruebas, todos estos conflictos. Yo espero que usted no se esté enfriando durante todo este tiempo. Al pasar los años, este pequeño pecado creció hasta que causó la caída de Salomón. Empezamos con poquito y esto empieza a ser paulatino hasta que somos sacados de las iglesias o somos confundidos. Un pecado al parecer insignificante pudo ser el primer paso para alejarse de Dios. No son los pecados que no conocemos, sino los pecados que a veces los disculpamos, los que causan los mayores problemas. A veces empezamos, es que es una mentira piadosa. A fin de cuentas es pecado. Y ya no se nos hace fácil, hicimos otra mentira piadosa para tapar la otra. Y así nos vamos hasta que el pecado crece y después ya se nos sale fuera de las manos. Empezamos con poquito y terminamos con algo más grande que a veces ya no lo podemos resolver. Por último, dice, al igual que Salomón, el hombre más sabio que jamás haya existido, no somos tan fuertes como creemos. Todos tenemos debilidades. Si el hombre más sabio, que era Salomón, terminó desviándose, nosotros que no somos quizá igual y no tenemos esa sabiduría como Salomón, ¿nos pasará lo mismo? Necesitamos la sabiduría que proviene de Dios. Recuerde que son esas 4 enseñanzas de la sabiduría de Dios. Nos va a enseñar, nos va a corregir, nos va a advertir y nos va a orientar. Para eso nos sirve la palabra de Dios. Para eso nos sirve estudiar la palabra de Dios. Para poder corregir cuando tengamos que corregir algo. Si algo hicimos mal, Dios nos va a advertir, nos va a decir, estás haciendo esto mal, no estás bien. Entonces vamos a la palabra y nos va a corregir eso que estamos haciendo mal. Nos va a advertir y nos va a decir, no hagas esto porque te va a traer consecuencias. Para eso nos ayuda la sabiduría. Si una persona tan fuerte y tan sabia como Salomón cayó, nosotros también podemos caer. Es importante que tomemos el ejemplo de Salomón.
Recuerde que somos susceptibles a desviarnos del camino. Por eso la Biblia nos advierte que si vemos que estamos haciendo algo mal, corrijamos esas cosas que están haciendo mal. Si usted no está leyendo la palabra de Dios, es importante que usted corrija el camino. Empiece a estudiar la palabra de Dios, porque en ella vamos a encontrar advertencias de las cuales estamos viviendo ahorita cotidianamente. Cada vez estamos viviendo estas advertencias. Nos va a advertir que hay cosas que están en las iglesias infiltrándose. Muchas iglesias se están desviando del camino de Dios, están perdiendo la sabiduría que proviene de lo alto. Es importante que todo lo que se vea en las iglesias lo analicemos, lo discernamos. Eso se llama discernimiento, analizar lo que estamos escuchando, que tengamos nuestro espíritu prendido para que podamos comprender si hay algo que no está bien o que está a lo mejor confuso, podamos atenderlo e irnos directamente a la fuente que es la palabra de Dios. Y ver si hay algo que no concuerda, me voy directamente a la palabra de Dios para salir de la duda. Las dudas a veces nos desvían también del camino de Dios. No es bueno quedarnos con las dudas. Es importante que entendamos lo que es la palabra de Dios. Yo espero que me haya entendido. Por ahí tuvimos, quizá usted apenas acaba de entrar, tuvimos problemas al principio con la transmisión, tuvimos problemas con los cables, por ahí le dije que quizá mis lentes por ahí tienen un poco de suciedad, no puedo limpiarlos porque me llevaría más tiempo, pero bueno, yo espero que usted haya entendido qué es la sabiduría humana y qué es la sabiduría que proviene de Dios. La sabiduría que proviene de Dios es 100% pura, que está pegada a la palabra de Dios, que Dios nos habla. Para poder comprender más la palabra de Dios, recuerde que tenemos que estar orando y ayunando para que Dios nos revele los secretos que se encuentran en la palabra de Dios, para comprender más la profundidad de las cosas de Dios. Como yo le decía, si usted lee lo que es Proverbios, Eclesiastés, tiene mucha profundidad de Salomón. Salomón escribió todo esto cuando estaba con Dios, cuando toda esa sabiduría provenía de Dios, pero él se empezó a desviar del camino. Él empezó a resbalarse poco a poquito y se empezó a salir del camino de Dios. Esperemos que a nosotros no nos llegue a pasar esto. Esperemos que cuando estemos en algún conflicto, Dios nos corrija y nos corrija tiempo antes de caer como Salomón. Yo espero que me haya puesto atención, yo espero que le haya sido de bendición esta pequeña reflexión acerca de la sabiduría que proviene de Dios y la sabiduría humana. Vamos a orar. Si usted tiene falta de sabiduría o cree que ya no puede entender más la palabra de Dios, Dios le puede dar. Otra vez le repito, sabemos que entre más va pasando la edad, a veces se nos complica más, en este caso, entender más la palabra, porque ya nuestro cuerpo va decreciendo, ya va en declive. Pero aún así Dios nos sigue enseñando a nuestro ritmo, lentos pero seguros, leyendo la palabra de Dios, aprendiendo más de la palabra de Dios. Si usted dice, es que ya no puedo, Dios le puede dar esa fortaleza para poder aprendiendo la palabra de Dios. Vamos a orar por si usted quiere sabiduría como Salomón le pidió a Dios, Dios le puede dar sabiduría. Vamos a orar para ya despedirnos y espero que se la pase bien, que tenga buenas noches. Vamos a orar y si tiene alguna necesidad, Dios le responderá. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Señor, gracias por todas las cosas que tú has hecho. Gracias por la vida, Señor. Gracias por todas las personas que han escuchado esta palabra, Señor. Sabemos que no es tan sencillo, Señor, comprender tu palabra. Sabemos que tener ese espíritu para que nos ayude a discernir, para que podamos comprender más tu palabra de Dios. Ayúdanos a tener ese espíritu de sabiduría, Señor, a tener ese espíritu para poder discernir entre las cosas buenas y las cosas malas, Señor. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, Señor, donde quizá el enemigo nos desvíe, Señor, pero sabemos que cuando estamos en ti, cuando confiamos en tu palabra, cuando confiamos en todo lo que tú nos has dado cada día, Señor, cuando tenemos esa capacidad de aprender más, Señor, ayúdanos a tener ese
esa sabiduría, Señor, que provenga de ti, Señor. Ayúdanos a entender más tu palabra, Señor. Ayúdanos a que cada día te busquemos más, Señor, a que cada día podamos leer más la palabra de Dios, a que tú nos reveles cosas nuevas, Señor, cada día, para que podamos entender, Señor, para que nos puedan advertir de las cosas que estamos viviendo actualmente, Señor, para que si alguna de estas cosas estamos mal, Señor, tú nos puedas corregir, nos puedes guiar al buen camino, Señor. Sabemos que no es fácil, Señor, a veces discernir las cosas, Señor. Sabemos que el enemigo mete cosas, Señor, que quizá no son tan fáciles de entender, de comprender, Señor. Sabemos que como dice la Biblia, Señor, el enemigo busca confusión en los humanos, Señor. El enemigo busca más que nada la confusión, Señor, entre nosotros, Señor. Pero sabemos que tú eres poderoso, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros, Señor. A pesar de las consecuencias y de todo esto que estamos viviendo, Señor, sabemos que tú nos vas a dar esa sabiduría, ese entendimiento para comprender más, Señor, para poder estar alertas a todas las cosas que sucedan alrededor de nosotros, Señor. Ayúdanos a que podamos estar firmes delante de ti, Señor. Ayúdanos a que busquemos cada día más de tu palabra, Señor. A que estemos más, Señor, cada día, Señor. A que no faltemos a la iglesia, Señor. A veces se nos hace costumbre ya, Señor, quizá estar por medio de estas transmisiones pegados aquí, Señor, en nuestra casa, Señor. Pero sabemos que tú quieres que estemos en tu casa, Señor, allá en el templo, Señor, buscando cada día más de ti, Señor. Buscar el altar, Señor, donde tengamos que orar, Señor, para que tú nos puedas revelar más, Señor. Ayúdanos a poder comprender más de las palabras, Señor, que los hermanos nos dan, Señor, a retener más, Señor, porque a veces no retenemos mucha información, Señor, o a veces entra por un oído y se nos sale por el otro, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes a retener más tu palabra de Dios, la palabra tuya, Señor, a que sea pura, Señor, a que sea fácil de discernir, Señor. Sabemos que hay partes que son muy complicadas de la palabra de Dios, Señor, pero solamente tú nos puedes revelar esos secretos, Señor, como leíamos, Señor. Todas esas partes importantes, Señor. Y gracias yo te doy por esta noche, Señor. Ayúdanos a que podamos estar bien, Señor. Yo te pido por aquellos hermanos que quizá tengan alguna necesidad, Señor. Sabemos que no es día de oración, Señor, pero yo te pido en estos momentos que tú les ayudes si tienen algún problema, Señor, familiar, algún problema de enfermedad, Señor, o alguna otra cosa que no los deje en paz, Señor. Yo te pido que tú les ayudes, Señor, a que su sueño sea placentero, Señor, que ellos antes de dormir lean un salmo, Señor, o que estén pegados a la palabra de Dios para que ellos puedan dormir tranquilamente, Señor, sin ningún problema, Señor. Yo te pido que seas con cada uno de nosotros, Señor. Gracias yo te doy, Señor, y gracias por esta noche, Señor. Yo te pido todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén. Que Dios les bendiga y que pasen buenas noches.